Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Te habla el profeta Luciano Aligue desde Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina, para toda Sudamérica y el mundo a través de redes sociales, canales de televisión, emisoras de radio que emiten este humilde instrumento de evangelización. El programa de hoy se llama Terreno Fértil y hace referencia a esa historia, a esa parábola, a esa metáfora que Jesús, que había convivido con agricultores, que había convivido en un mundo de siembras allá en su Galilea, le compartía a sus contemporáneos, haciendo una comparación de una siembra con lo que significa el reino de Dios, donde la palabra de Dios es la semilla que cae en distintos terrenos. Esa explicación de esa parábola que le realiza a sus discípulos viene también bien a nosotros. Ha pasado el tiempo, pero la palabra de Dios, que decimos que es como una semilla, es viva y eficaz como una espada de doble filo, que penetra hasta la médula y hasta la coyuntura. La palabra de Dios es como el rocío, como el agua, como la lluvia que cae a la tierra, y no vuelve, no se evapora si antes no haber producido fertilidad y semillas y frutos y abundancia. De la misma manera, consideramos al pan como una miel, como algo dulce, conozcamos nuestro interior a través de ella y a través de la palabra podemos considerarla como una lámpara que guía nuestro sendero, que guía nuestro caminar. Pero la palabra de Dios que la recibimos por gracia a través del Espíritu Santo desde el momento del bautismo y en distintos momentos de la vida tiene distintas reacciones en nuestro corazón. Somos como esos terrenos distintos que reciben la palabra de Dios. Y ahí empieza Jesús a hacer una comparación, ¿no? La más conocida es cuando cae al borde del camino. Al caer al borde del camino, la semilla nace, pero justamente como hay muchos transeúntes, como pasan muchos transportes, esa semilla se viene abajo. Suele pasarnos a nosotros, que recibimos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, una palabra, leemos una frase o estamos bien espiritualmente y de pronto tenemos las tentaciones que van destruyendo esa palabra de Dios, destruyendo la fe que nosotros tenemos. Y lo que van destruyendo son las tentaciones, básicamente la tentación del placer, de este mundo donde todo debe ser placentero, donde todo debe generar reacciones químicas en nuestro interior, que debe haber placer para todo, ¿no? Si dice, ¿por qué no te gusta tal materia? No me gusta tal materia y no sé, no la quiero estudiar porque me aburro, porque el profesor, es que no se trata de que el profesor va a ser un payaso y que todo te va a tener que gustar. Hay cosas que tenés que hacer en la vida, a veces hay materias que no te gustan, pero las tenés que hacer para recibirte y tener tu título secundario, o no todas las carreras, si elegís una carrera universitaria, todas las carreras te van a gustar, o todas las cosas de tu trabajo. Sin embargo, muchas veces nosotros el querer el placer permanentemente nos hace perder la fe, porque vamos a buscar el placer en todas las cosas, y allí caemos en el hedonismo, en un mundo que perseguimos el placer en las sensaciones corporales, en las bebidas, en las comidas, en la forma de vestir, el placer que nos aleja de eso que es fundamental, que es la fe, que es el confiar en Dios. Y terminamos en cosas mundanas, y lo peor es que esas tentaciones de tener exceso de placer nos llevan por mal camino. Concretamente, exceso de placer en tomar, y después soy un alcohólico, después gasto dinero, después soy violento, se destruye mi familia, se destruye mi vida. Si es por el tema de las drogas, es totalmente terrible, y tenemos cuántas familias, cuánto dolor, cuántas mamás desesperadas porque sus hijos están bajo
las garras de la droga. Pero si era un chico bueno, si iba bien en la escuela, y de pronto, bueno, alguien le ofreció un cigarrillo, alguien le ofreció unas pastillas, alguien le ofreció, y esa tentación del placer lo lleva a tener una vida totalmente nefasta, no solamente para él, sino para toda su familia. Fíjense cómo entonces la semilla de esa fe que estaba en ese niño, que había sido criado bien, lo mandaron a la escuela, no había tenido formación en la catequesis, en una escuelita, y de pronto todo eso se diluye cuando aparece la búsqueda excesiva del placer. Lo mismo nos pasa a los mayores cuando esa fe se va yendo por el tener, porque corremos tras nuestra vida por tener más dinero, por tener más plata, por tener el mejor teléfono, el mejor auto, la mejor ropa, los mejores viajes, y entonces nos encontramos, enredamos o gastamos la mayor parte de nuestra vida, de nuestro día, para conseguir ese dinero, porque el valor que tiene ese teléfono nuevo que le compras a tu hijo no está tanto en el dinero, en la cantidad de monedas, sino en el tiempo que inviertes para poder comprar ese aparato. Y ese tiempo que inviertes es un tiempo que dejas de compartir con tu familia, que dejas de compartir con tus hijos. Entonces el materialismo, el perseguir el dinero, nos lleva a perder la vida. Cuánta gente acumula, pues se muere y ese dinero se lo despilfarran los hijos, en el mejor de los casos lo conservan, pero tanto que has trabajado, ¿para qué has trabajado? ¿Para qué has acumulado? ¿Para qué una vida tras el vil metal, cuando después sabemos que de este mundo no nos llevamos absolutamente nada? Somos esa semilla que está al borde del camino cuando también perseguimos el poder mandar, el poder tomar decisiones, el poder estar por encima del otro, el poder creernos superiores, el tener chapa, es decir, yo soy el presidente del club, yo soy el que manejo esta institución, yo soy la directora, yo soy... Entonces esa búsqueda de poder no se conforma, porque quieres ser eso, después quieres tener un cargo más alto, quieres tener más el otro, y generalmente lleva a vivir una vida de peleas, de amarguras, de luchas, de rivalidades que se dan en distintas esferas de la vida, cuando nosotros somos esa semilla que cae al borde del camino y es destruida por estas tentaciones. También podemos ser esa semilla que cae en medio de las espinas, y luego las espinas la van ahogando, no le da el sol y termina siendo una planta deforme y sin frutos, porque las espinas la envuelven, no la dejan tener su proceso natural, no la dejan crecer. Nos pasa con nosotros cuando es intermitente nuestra fe. Arrancamos con entusiasmo, arrancamos con que vamos a hacer algo y de pronto se viene abajo. Somos inconstantes, ¿no? Somos inconstantes. Somos también como ese terreno que es pedregoso y que está lleno de preocupaciones. La misma palabra lo dice, estamos preocupados. Antes que lleguen los problemas, yo ya estoy haciéndome mala sangre, estoy pensando, y ya me voy a quedar sin trabajo, y el jefe para mí que ya me quiere sacar, esto se va a ir mal. Entonces esas preocupaciones nos hacen mal, y una de las enfermedades que tenemos en estos tiempos es justamente las enfermedades nerviosas, el estrés. El estrés que se produce es porque justamente nosotros somos un manojo de nervios, porque estamos ansiosos por un futuro que no ha llegado, ansiosos por algo que está en nuestra mente y que vamos pensando y que vamos generando todas unas preocupaciones que nos hacen perder la fe. En otros casos se da por el pasado, un pasado que como dice el dicho, lo pasado pisado. Sin embargo, para muchos es un pasado que vuelve en forma de trauma, en formas reiteradas, y hace que esa fe no crezca porque es negativo, porque es pesimista. Ya me pasó una vez, me va a volver a pasar, esto siempre me pasa esto a mí, que tengo mala suerte. Esa palabra de Dios que nos dice vos podés, vos tenés un camino, tenés un mandato. La palabra de Dios que nos dice tenés un propósito para cumplir en esta vida, estás llamado para algo. Esa palabra de Dios que nos dice vos tenés talento, tenés capacidades,
podés progresar, poder salir adelante. Sin embargo, tenemos esas tentaciones en nuestro interior que nos hacen ser como esa semilla, o que está al borde del camino, o esa semilla que está entre las espinas, o esa semilla que está en medio de las piedras y no puede crecer. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Como un terreno fértil, como un terreno que tiene humedad, como un terreno que tiene humus, como un terreno que le llega al sol, como un terreno donde no pasan gente caminando o no crecen las espinas. Allí, en ese terreno fértil, es donde va a crecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro corazón sea un terreno fértil? Y el primer paso es la oración. La oración, que no es otra cosa que hablar con Dios. Es un diálogo, es un tú a tú con Jesús. Es un contarle lo que Él ya conoce, ya sabe, porque dice que hasta un pelo de nuestra cabeza, en mi caso son muy pocos, Él los tiene contados. Quiere decir que Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos, y antes que nuestra palabra llegue a nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, simplemente la oración es poner la vida ante Él, es exponerle: acá estoy, Señor, mírame, estos son mis errores, estos son mis debilidades, estos son mis preocupaciones, no sé qué hacer, no sé si estoy bien, si estoy mal, mira que en mi corazón tengo broncas, que tengo odios. Estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por mi trabajo, estoy preocupado por el futuro, no me alcanza el dinero. Así, charlar con Dios. Y tienes que saber y tener la confianza, y ahí está el terreno fértil, de que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, un Dios que nos escucha. Y en ese diálogo, decía Juan Pablo II, donde tú hablas con Él, con Dios, es más importante el Él, es decir, Dios es más importante que vos. Entonces, en esa oración y con la ayuda del Espíritu Santo vas a empezar a recibir infusiones del Espíritu Santo, iluminaciones del Espíritu Santo, para justamente poder tomar decisiones en tu vida. No es que el Espíritu Santo va a decidir por tu vida, pero sí, a través de la conciencia, vas a empezar a tener claro lo que es mejor, lo que es conveniente, lo que se puede y lo que se debe hacer. Por eso la oración debe ser en los momentos donde uno va a tomar una decisión importante. Recuerda cuando Jesús tenía que elegir a los apóstoles, pasó una noche en oración, y eso que le erró con Judas, o estaba dentro de los planes, pero pasó una noche en oración para elegir a los apóstoles. Y allí lo eligió a Mateo, que le gustaba el dinero, que estaba con el poder del Imperio Romano. Sin embargo, en su oración Dios le pidió al Padre, y Mateo podía cambiar ese corazón, y lo cambió, porque Mateo llegó a ser un apóstol y fue el que escribió el primero de los 4 evangelios. Entonces, en ese momento de decisión que tuvo Jesús cuando eligió a los apóstoles, lo hizo en la oración. Nosotros también, cuando tenemos que tomar decisiones pequeñas o decisiones grandes, pero decisiones al fin, o cuando decidimos no elegir, que también estamos eligiendo no elegir, por lo tanto estamos eligiendo, porque siempre estamos eligiendo, porque tenemos libre albedrío. En esas pequeñas, medianas o grandes decisiones, pedirle al Espíritu Santo que nos dé su don de entendimiento para poder discernir, para poder comprender, como dice esa canción muy conocida: no basta solamente con darle a nuestros hijos lo material, no basta con pagarle la cuota para nuestro colegio, no basta con comprarle la ropa de marca, no basta con darle dinero para que tengan los fines de semana cuando son más grandes, no basta darle para que estudien o para que hagan un viaje, no basta. Nuestros hijos, depende de la edad, por supuesto, pero en todo momento requieren la atención, la escucha activa, el que se sientan que vos estás comprometido, que tenés empatía y cercanía cuando te cuenta algo. Mamá, me he peleado de mi amiga. Papá, ¿sabés que mi amiga me dijo tal cosa? Y claro, nosotros estamos ocupados, preocupados y reocupados con muchas tareas,
Y le decíamos, déjame de tontera, déjame de pequeñeces y ayúdate con tu amiga. Pero para ella era importantísimo su amiga. Era a quien le había confiado un montón de cosas, le falló y le contó a los otros. Y eso era una cosa grande para ella. Sin embargo, nosotros no escuchamos. Y no basta con darle dinero si no escuchamos activamente a nuestros hijos. Porque si no, ella o él van a ir a preguntarle a otra persona. ¿Y qué nos dice, qué nos garantiza que a la otra persona a la que ellos le van a contar eso me he peleado con la amiga, le van a dar un buen consejo? Posiblemente le escuchen y luego le den un cigarrillo, un vaso de vino, o le inviten a hacer algo que es incorrecto. Y yo, que tuve la oportunidad de escucharla, no lo hice por estar preocupado por las cosas de la vida, por el trabajo. Reitero la idea, no basta con darle cosas, porque muchas veces cuando le damos de más es peor, porque cuando a nuestros hijos les damos muchas cosas materiales es contraproducente. Muchas veces las personas que logran salir adelante, progresar, son las que han conocido la austeridad, el sacrificio. Pero si todo es blando, si tienen todo a su mano, se generan lo que hoy se llama una generación de cristal, que lo tocas y se rompe, lo tocas y se destruye, lo tocas y llora, porque no están preparados para un mundo que es hostil, para un mundo que es duro, para un mundo que es agresivo. Entonces es muy importante preparar a nuestros hijos en las capacidades para resolver problemas, capacidades para tener comunicación, capacidades para tener empatía, capacidades para tener espíritu crítico, capacidades para trabajar en equipo, compromiso social. Y eso no se logra con dinero, eso se logra con tiempo, eso se logra con estar, con escuchar, con felicitar, con abrazar y también con reprender. No estoy haciendo una apología de la violencia, no estoy haciendo una apología de que hay que golpear a los chicos, no, para nada. Sí estoy marcando corregir. En esos tiempos era de esa forma, hoy se hace quizás sentándolo, hablándolo, diciendo te voy a quitar el teléfono, te voy a quitar la salida con tus amigos, te voy a quitar tal cosa. Pero yo creo que la corrección siempre es necesaria. Pero en la Biblia la palabra padre es muy importante. La historia del Padre misericordioso es la más linda y que nos hace referencia a cada uno de nosotros. Ese hijo que vendríamos a ser cada uno de nosotros que le pide al Padre la herencia. El Padre se la da en vida. Él va y la malgasta en mujeres, la malgasta en fiestas, la malgasta en comida. Y cuando se queda sin nada, como es obvio, esos amigos que eran falsos se van, esas mujeres que querían nada más que su plata ya no lo ven y ya no tenía ni siquiera para comprar alimentos. Y se puso a trabajar a cuidar a unos chanchos. Y él decía, en mi casa hasta los jornaleros y hasta los cerdos comen mejor de lo que yo estoy comiendo acá. Entonces voy a volver a verlo a mi padre, y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y dice que volvía hasta memorizando, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Lo iba memorizando. Y el padre, el tata, dice que todas las tardes salía de su casa a una pequeña lomada y miraba hacia el horizonte pensando que algún día su hijo va a venir. Y un día se produjo el encuentro. Llegó todo mal arreglado, cansado, flaco, transpirado, e intentó recitar lo que había pensado para redimirse. Padre, y no le dejó terminar la frase, y su padre le abrazó y lo amó y lo perdonó y le dijo, hijo mío, qué alegría que has vuelto, estabas perdido y has sido encontrado, estabas muerto y estás ahora con vida, haremos una fiesta en esta casa. Y lo llamó a los sirvientes, báñenlo, pónganle el mejor vestido, pónganle un anillo, perfúmenlo, y esta noche maten al mejor animal, que haremos una fiesta. Ese es el Padre, ese es el Dios Padre que nos ama a cada uno de nosotros que somos sus hijos y que somos pecadores. Dios nos ama y nos quiere como somos. Por eso también reflexionemos nosotros como hijos de Dios, hijos de Tata Dios, que nos portamos mal, que hacemos mal cosas, que hicimos un montón de cosas malas en nuestra vida y que las seguimos haciendo, pero tenemos un Padre que nos perdona.
Muchas veces tenemos un concepto de que Dios es un padre castigador, que es un padre malo, que es un padre ausente, que es un padre que está allá lejos, porque quizás nuestra experiencia de padre no fue mejor. Cierta vez me encontré con un alumno que no estudiaba, soy profesor de historia, ¿no? Que no estudiaba, no se preocupaba, no tenía la carpeta. Y le digo, mirá hijo, estudiá, le digo, hacelo por tu padre. Y fue peor. Yo vi que cambió su rostro cuando le dijo, hacelo por tu padre. Me dice, profe, mi padre es un borracho, que nunca le ayudó a mi mamá, que se fue, que están separados, que no me quiere. Y usted me viene a hablar de padre. Y bueno, claro, la persona que no ha tenido una experiencia buena del Padre humano, le es difícil ver la figura del Padre Dios. Sin embargo, aunque tu padre o tu madre te abandonen, dice la palabra de Dios, yo nunca te abandonaré. Aunque tu padre o tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Ese Dios que es Padre y que nosotros justamente en la oración que Jesús nos enseñó le decimos Padre, Padre nuestro, no Padre mío, Padre de la humanidad, Padre de la casa común, Padre de la familia humana. Que soy hermano del negro, del blanco, del aborigen, del rico, del pobre, del partido político de izquierda, del partido político de derecha, del homosexual, del heterosexual, del discapacitado, del intelectual, del político, del pobre, del vagabundo, del rico, del millonario, de la prostituta, del que vende drogas. Somos todos hermanos y Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por justamente todos nosotros. Por eso en este momento y en este tiempo, a Dios Padre, a través de su Hijo Jesús, le hacemos una oración y le pedimos por todos los padres del mundo, por todos los padres que muchas veces no sabemos ser padres, para que nos dé la sabiduría del Espíritu Santo de poder ser padres con el ejemplo, con la palabra, con la presencia, no solamente desde lo económico, sino que podamos ser padres para estar allí, para que nuestros hijos, cuando se equivoquen, sean la primera persona que nos llamen a nosotros. Cuando los hijos estén enfermos, la primera persona que nos llamen sea a nosotros. Cuando tengan un triunfo y les vaya bien, a la primera persona que llamen sea a nosotros. Pero eso, Señor, no se da de un día para otro. Eso se construye. Danos la sabiduría, danos el Espíritu Santo para que podamos ser padres, para que podamos ser padres y madres realmente presentes, realmente activos. Y aunque quizás en una familia el padre no vive con la madre porque la situación conyugal se ha destruido, el hecho de ser padre estará siempre. Que todos los jóvenes, Señor, puedan entender que ser padre no es solamente traer un hijo al mundo, sino también es acompañarlo por el resto de la vida. Que, Señor, podamos discernir que ser padre no es ser obligado por la justicia para darle una plata y un salario, una asignación por darle al hijo que está con su madre, sino que sea algo que nace del corazón. Que pueda saber, Señor, que somos hermanos todos y que tú eres el Padre. Que si tengo un padre en la tierra, que tengo que cuidarlo. Si tengo un abuelo, si es anciano, debo verle los remedios, verle su salud, acompañarlo, escuchar sus historias. Porque muchas veces los abuelos cuentan muchas veces las mismas historias, las mismas anécdotas, y tener la paciencia de escucharlos, de quererlos, de amarlos, de acompañarlos. Tú, Señor, que eres el Padre nuestro, ayúdanos a ser buenos padres. Tú que eres el Padre bendito, ayúdanos a ser buenos cristianos e hijos e hijas de Dios. Y que podamos en este tiempo acercarnos a vos, Señor, como ese hijo pródigo que volvía, que vuelva yo también a la casa del Padre y le diga, Señor Jesús, soy un pecador, soy una persona que no merezco ser hijo tuyo, pero sentirás el abrazo, como el hijo pródigo, sentirás el abrazo de ese Dios que te dice te ama y que te hoy está diciendo que te ama, que te quiere y que te llama para ser feliz. Y que ese Padre bendito nos ayude y nos quiera. Muchas gracias por haber compartido esto que es Momentos de Reflexión. Será hasta la próxima. Si Dios y la Virgen así lo permite, puedes volver a ver el programa por YouTube, Facebook, redes sociales de quien te habla, Lalo Solalegui. Que Dios, que es Padre, nos bendiga y que todo sea para gloria de Dios. Los niños del campo y las aves del cielo
preocupa porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Yo estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que estés solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.